Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En una jornada marcada por tensiones políticas y negociaciones entre las principales fuerzas, el asambleísta Nils Olsen del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, fue elegido presidente del legislativo con 80 votos a favor, superando los 65 votos obtenidos por la Revolución Ciudadana. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Simón Ordóñez, él es analista político. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, viendo este nuevo escenario legislativo, se presenta una asamblea fragmentada, estamos viendo donde pues las principales fuerzas políticas, ADN y Revolución Ciudadana, van a tener que buscar consensos para avanzar en la agenda legislativa. La elección de Olsen como presidente del Parlamento es vista como un movimiento estratégico del oficialismo para consolidar su influencia en el legislativo. En este contexto, doctor, ¿cómo evalúa el ambiente político que rodea a esta nueva asamblea, considerando la presencia de las principales fuerzas políticas enfrentadas, que ahora ya vemos que la Revolución Ciudadana también se está dividiendo, ¿no?, en un nuevo actor político dentro de la asamblea? Sí, a ver, lo primero que quiero decir es que me parece positivo que el gobierno nacional y ADN en concreto hayan desistido de que la señora Anabela Sin presida la asamblea, ¿no? Uh-huh. Me parece bastante positivo porque digamos, resultaba molestoso, incluso, digamos, poco grato, incluso a nivel internacional, etcétera, que el presidente de la República, digamos, su mamá, presida la Asamblea Nacional. Entonces eso me parece un hecho positivo. En segundo lugar, claro, se ve que hay que lograron consolidar una mayoría, pero es una mayoría bastante endeble. De hecho, lograron nombrar al presidente del Congreso, de la Asamblea, y a la primera vicepresidenta, pero esa mayoría ya no pudo funcionar para nombrar al segundo vicepresidente o vicepresidenta. Entonces, lo cual nos habla de una mayoría bastante endeble que, digamos, deberá irse consolidando con el pasar del tiempo, si es que el gobierno quiere tener, digamos, una mayoría que le permita hacer algunas transformaciones que son necesarias para tener gobernabilidad. ¿Y qué significa para usted estos nombramientos en términos de equilibrio de poder y posibles alianzas en el legislativo? Estas dos autoridades que se lograron nombrar el día de hoy. Bueno, eso más bien indica que ADN se ha impuesto por el momento, ¿no? Aparentemente se ha impuesto gracias a un pacto que entiendo con socialcristianos y con Pachacutic y algunos independientes, pero apenas logran 79 y 80 votos en las dos dignidades que alcanzaron. En la tercera no lo lograron, y eso muestra que posiblemente entre los grupos aliados no hay acuerdos suficientemente sólidos como para apoyar al gobierno y apoyar un proyecto a largo plazo, ¿no?, o a mediano plazo. Por otro lado, creo que sí es un golpe importante para la Revolución Ciudadana, que además muestra que que está medio implosionando, ¿no? Uh-huh. Aunque han votado mayoritariamente, digamos, en contra de las propuestas de ADN, esta implosión se ve ya desde la época desde cuando fue el proceso electoral, cuando, por ejemplo, varios de los alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana no dieron paso al pedido de Rafael Correa y de su líder máximo, ¿no? Siempre la ausencia, creo que, del líder máximo ha hecho que se dispersen algunas fuerzas dentro de la Revolución Ciudadana, y creo que eso es bueno para el país.
¿Y cómo está justamente, cómo podría esta nueva posición influir en la estrategia legislativa y su papel como oposición en la Revolución Ciudadana? Sobre todo considerando que llega a esta asamblea sin ser la primera fuerza política, lo que representa un cambio significativo desde 2008, ¿no? Claro, creo que eso les debilita profundamente, porque además esta vez el gobierno tiene un bloque legislativo, incluso por sí solo, sin alianzas, que le permite no ser víctima del chantaje de la Revolución Ciudadana, del chantaje del que fueron objeto tanto el gobierno de Daniel Noboa como el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Porque incluso digamos así, lograran articular algunas fuerzas, no llegan a tener la mayoría calificada, es decir, en ningún caso van a tener los 2/3 de la asamblea, lo cual por lo menos le da estabilidad al gobierno, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la Revolución Ciudadana tiene posibilidades mucho mayores de chantaje al gobierno actual y también menores posibilidades de obstaculizar las políticas que el gobierno vaya definiendo en el futuro. Y peor aún con este anuncio de la conformación de la bancada de la gente, integrada por estos asambleístas que se han separado, se acaban de separar de la Revolución Ciudadana. ¿Usted conoce o qué factores políticos o ideológicos podrían haber motivado a esta decisión dentro de la Revolución Ciudadana? ¿Sabe que no conocía de esta última? ¿No sabía? Estuve siguiendo varias noticias, reciente. pero no sabía que ya había, digamos, un grupo específico y además con nombre propio y todo. Bueno, eso es lo que suena en las redes sociales, pero sí hay una división que parece que se ha anunciado por parte justamente que la encabeza el que era director de Reto, Raúl Chávez. Raúl Chávez la encabeza, ¿no? Que yo incluso lo tuve a Raúl aquí, me dio una entrevista estábamos antes de la segunda vuelta, ¿no? Justo antes de la segunda vuelta, y incluso yo se lo dije aquí, porque me pareció que su actitud, su forma de plantear las cosas distaba mucho del discurso de la Revolución Ciudadana, y le dije, yo quiero ver qué hará usted el día que llegue a la Asamblea. Ahí está. Claro, bueno, me parece bueno que eso ocurra, y yo pensaba esto ya desde hace algunos, sobre todo después del 13 de abril, ¿no es cierto?, cuando la Revolución Ciudadana recibió esa derrota tan profunda, ¿no? Y claro, creo que muchos de los políticos, ¿no es cierto?, se articulan y están, digamos, siempre detrás de donde está el poder, finalmente. Creo que así han funcionado siempre. Y entonces, cuando el poder ya no lo manejan ellos, o cuando no van a tener un bloque suficiente para ejercer el poder desde ahí, creo que empiezan a buscar abrirse a otros espacios que les permitan recibir algunas cuotas de poder. Me parece que va por ahí. Me parece que el liderazgo de Rafael Correa se está debilitando profundamente, primero por su comportamiento, que casi de un desquiciado en muchas cosas, ¿no? Pero por otro lado, porque está lejos y porque le han crecido algunos enanos, digamos, ¿no? Entonces, hay algunos otros dirigentes que seguramente ven a Rafael Correa como el gran obstáculo para sus propias posibilidades electorales a futuro. Entonces, me parece que va por ahí un poco esta forma de implosión que está teniendo la Revolución Ciudadana. Me hace acuerdo a las palabras de Mujica ahora que acabamos de tener la noticia de su fallecimiento, ¿no? Aquellos políticos que les encanta demasiado el poder y el dinero, mejor a esos mándenlos a otro lado. Esos hay que cuidarse, decía Mujica. Sí, es decir, lamentablemente, y no creo que sea únicamente en la Revolución Ciudadana. No, así funciona normalmente la política. Lamentablemente la política funciona así. Los políticos son adictos al poder, son básicamente adictos al poder, y casi siempre van detrás de él, ¿no? Entonces cuando
ya la Revolución Ciudadana no es la fuerza que fue en su momento, empiezan las disidencias, empiezan a buscar otros espacios en donde les den cobijo y abrigo y algunas canonjías, si es que se quiere, ¿no? Así, no quieren servir sino servirse muchas veces. Ahora, Veces. para cerrar nada más, ¿cuál cree usted que serán los temas prioritarios? Recordemos que también hay en agenda muchos temas que debería tratar esta asamblea y que dejó la anterior, pero ¿cuáles son los temas principales que deberían estar primeros en la lista de trabajo para esta nueva asamblea? A ver, yo creo, en primer lugar, antes que en la Asamblea esperaría que el presidente de la República desista de llamar a una constituyente, ¿no? Creo que él debería desistir de llamar a una constituyente para que el Ecuador no entre de nuevo en una espiral de incertidumbre, que nuevamente tengamos 2 años en donde la inversión se detenga, la economía también se detenga, etcétera. Y creo entonces que el presidente deberá mandar a través de la esta Asamblea. mayoría, claro, a través de la Asamblea, algunas reformas y algunas enmiendas constitucionales que básicamente me parece que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de reformar las capacidades de nombramiento del Consejo de Participación Ciudadana, reformar algunas cuestiones que tengan que ver con el Consejo de la Judicatura, es decir, parte de una reforma política, y por otro lado, cuestiones económicas que me parecen fundamentales, como la flexibilización laboral, leyes que permitan flexibilizar el marco laboral ecuatoriano, y por otro lado, que permitan, por ejemplo, la inversión privada en ciertos sectores que este rato están blindados por ser considerados sectores estratégicos. Me parece que el gobierno y la Asamblea deberían centrarse en 3 o 4 puntos básicos que posiblemente sean esos, y por ahí encaminar y olvidarse de una asamblea constituyente. Pero si no llama a una asamblea constituyente ahora, no lo hace nunca, porque solo ahora, en este momento, es que cuenta con la popularidad, porque el gobierno se desgasta rapidito. La emoción y la luna de miel que llaman se desgasta facilito como para llamar a una consulta o algo así. Sí, posiblemente puedan instrumentar algunas reformas que son necesarias para el país a través, por ejemplo, de una consulta popular. Pero el llamado a una constituyente con las 3 elecciones que supone, más un proceso absolutamente incierto. Igual se va a demorar. Claro, va a demorar muchos meses. Seguramente se habla de que podrían ser 2 años, ¿no es cierto? Y además sin la seguridad de que el presidente va a lograr tener una constitución más adecuada a los tiempos actuales, digamos, una constitución que garantice más libertades, más y sin la garantía de que la gane, etcétera, ¿no? Porque ya empieza el desgaste a partir del primer año. Entonces, las garantías de que pueda ganar una constituyente, pueda aprobarse todo lo que quiera plantear, es bien difícil. Sí, es muy difícil, porque además hay que recordar, y creo que esto debería tener claro el presidente, y ojalá sus asesores no le estén mintiendo, porque a veces los grupos que rodean o los del grupo cercano normalmente suelen ser más bien lambiscones y gente que aplaude, digamos, al poderoso. O sea, ojalá no le estén haciendo pensar que este 55% de votos que sacó, ¿no es cierto?, le pertenecen a él. Yo creo que ADN cuenta posiblemente con un apoyo, o el propio presidente, que está alrededor del 30-35%. Eso es lo que sacaría posiblemente su grupo si hubiera una elección a una constituyente. Y el otro porcentaje creo que fue básicamente un voto de rechazo al correísmo. Es un voto, entonces creo que ese voto puede dispersarse, ese 30% del voto que no es de ADN ni del presidente Noboa, puede dispersarse hacia otras fuerzas, y eso le puede dar problemas muy fuertes en caso de convocar a una constituyente. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Le agradezco a usted. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Simón Ordóñez, analista político.